¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Estamos transmitiendo de la red Adevenir para ustedes más de la palabra del Señor. Continuamos nuestro estudio acerca del libro de Daniel. Quiero dar la bienvenida también a nuestros acompañantes para este estudio. Se encuentra con nosotros Dani Primera. Bienvenido, Daniel. Gracias. También se encuentra con nosotros Gastón. Bienvenido, Gastón. Gracias, Miguel, por invitarme a este programa para ser parte de un programa tan lindo que tiene que ver con la escuela sabática de este pueblo que es el pueblo verdadero de Dios y que justamente tiene las bases en este libro, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si antes de estudiar Daniel capítulo 2, que es nuestro estudio para hoy, hacemos una oración? Dani, ¿quieres orar? Claro. Amante eterno Dios, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, Señor, primeramente por la oportunidad que nos da de poder hablar de tu palabra. Te pido, Señor, que nos guíe con tu Santo Espíritu, ya que tu palabra es inspirada por Él y es infinita, y nosotros somos seres humanos imperfectos. Por eso imploramos tu presencia, y que sea de bendición, tanto para nosotros como para las personas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Del misterio a la revelación. Quiero leer Daniel capítulo 2, versículo 20. Y dice así: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Sabiduría y el poder. Y el poder. Desde el principio del libro de Daniel nos hemos dado cuenta de que Dios tiene el control de todas las cosas, ya sean pequeñas o grandes. Él es fiel en lo que promete y también Él provee en el momento preciso. Y ese es el caso también para Daniel capítulo 2. Vamos a leer ahora. Vayamos allí, Daniel capítulo 2. Dice: y en el segundo año, el versículo 1, y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, soñó Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y su sueño se fue de él. Gastón, ¿qué nos puedes comentar acerca de cómo inicia la historia narrada? Finalmente encontramos una profecía muy importante. Como yo te dije una vez, me llama mucho la atención el hecho de que Dios le transmitiera sueños a gente que era pagana, que no eran de Dios, o sea, que no creían en el verdadero Dios, que adoraban otros dioses. Por eso me doy cuenta de esta misericordia que tiene Dios para todo el resto del mundo. ¿Por qué? Porque sabe muy bien Dios que si puede ayudar al que gobierna en la tierra en ese momento, puede ayudar al resto de las personas, ¿no? Porque es el estado mental de Dios. Dios está siempre tratando de hacer lo mejor por todo el mundo, ni siquiera solo por su pueblo. Es por todo el mundo que siempre trata de hacer lo mejor. Lamentablemente, en esta tierra hay poca gente que le obedece, y bueno, pero en este caso, como en el caso de Faraón, que yo ya puntualicé la vez anterior, es muy lindo ver que hay un Dios preocupado por todo ser humano en la tierra. Acá está preocupado por Nabucodonosor, y Nabucodonosor es que reina en este momento el imperio más grande de la tierra. Y Dios vio bien mostrarle la historia de la humanidad a Nabucodonosor para que haya un bien mayor en el futuro, para que hubiera una revelación y que se supiera también que Él es Dios, y que en definitiva toda Babilonia se podía haber volcado tranquilamente al Dios de Israel si hubieran escuchado lo que tenía para decir Daniel y bueno, Nabucodonosor después en otros tiempos, ¿no? Que fue que le obedeció en el futuro, no hay. ¿Qué nos puedes comentar tú, Dani? Bueno, Nabucodonosor estaba preocupado por el destino de su reino. Así que Dios le muestra el futuro del mundo
¿no?, de los acontecimientos, a este ser que era pagano, pero que iba a cumplir un evento, ¿no?, importante en lo que es el pueblo, lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Ahora, Dios permite las cosas, o hace las cosas siempre para llevar a cabo su plan. Y tú nos podemos dar cuenta, si seguimos leyendo, que gracias al sueño y que Daniel le suplicó a Dios que le revelara la interpretación, luego Daniel estuvo en un puesto importante en Babilonia. De pertenecer a un pueblo cautivo, ahora pasa a ocupar un puesto importante en lo que es Babilonia, juntamente con sus amigos. Y luego cuando hace el cambio de Babilonia a Medo-Persa, Daniel también tuvo la confianza de Ciro, o de Darío también. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en el caso también de José, que José fue llevado como esclavo a Egipto, y José cumplió un papel importante en esta tierra pagana, y que él era extranjero. Y que gracias a eso, y también a un sueño, Jacob y su familia pudieron ser preservados de la muerte debido al hambre. ¿Por qué? Porque en Egipto había comida, por la administración de José. Entonces, aunque veamos que las cosas del mundo como que están guiadas por caprichos humanos, o por el clima mismo, ¿viste? Hay veces que se atribuye al clima las cosas, no. El clima también está manejado por el enemigo en parte y por Dios cuando Él quiere también. Entonces, lo que quiero decir es que por encima del ser humano, ¿no?, de las decisiones humanas, está Dios. Hablando del sueño de Nabucodonosor, nos dice que cuando se despierta, se le olvida. ¿Por qué creen que se le olvidó el sueño, Gastón? Bueno, yo, de acuerdo a lo que he leído, depende de la traducción, podés entender que quizá no se olvidó. Quizá se está haciendo como el tonto para que le den el sueño y la interpretación. ¿Se entiende? Porque si a él le daban el sueño y la interpretación, iba a entender realmente que esa era la forma exacta en la que él sabía, se iba a dar cuenta de si le podían dar la explicación, ¿se entiende? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas traducciones que dice que decidme el sueño primero para que sepa que me pueden dar la interpretación, dicen otras traducciones. En esta no dice eso. Entonces vos podés entender que quizás se olvidó el sueño, pero hay otras traducciones que no tanto. Entonces eso está abierto. De todas maneras, lo que acá tenemos que sacar en limpio es que quizá se le puede haber olvidado o no, pero que hubo un Dios que lo reveló sin ninguna duda, porque a él no le quedó duda, que era el que había tenido el sueño, ¿no? Dani, cuando se le olvida, manda a llamar a su gente, astrólogos, magos, etcétera, para que les interpretara el sueño, le diera el sueño y la interpretación, pero no había nadie, hacían dilación, no podían. Entonces aparece un personaje del cual estamos hablando también, Daniel. ¿Cómo ves tú la intervención de Daniel en ese momento? Bueno, el que tiene el control de todo es Dios. Dios permitió que Nabucodonosor llevara cautivo a Israel a Babilonia. Pero aunque Israel estuvo cautivo en Babilonia, Dios estaba guiando. Y vemos cómo un israelita pudo llegar a ser parte del personal de confianza de Nabucodonosor debido al sueño. Entonces, Nabucodonosor llama a los caldeos, los encantadores, magos, astrólogos, y ninguno podía darle la interpretación. ¿Por qué? Porque no sabían el sueño. Satanás no conoce los pensamientos. Exacto. No se sabe si es como una prueba que puso para ver si le podían dar la interpretación, pero indiferentemente de eso, vemos que Daniel pregunta, porque hizo un edicto molesto, que los encantadores, me imagino que tantos privilegios, dinero que se le pagaba a esos astrólogos, porque también se creía en ese tiempo de que los dioses revelaban sus oráculos mediante sueños, por eso que Nabucodonosor estaba tan interesado, ¿no?, de poder conocer la interpretación. Así que Daniel se entera del edicto, se pregunta qué es lo que pasa, le dicen que los sabios no pueden interpretar el sueño, él osadamente se presenta ante el rey y le dice que le dé tiempo y que le da la interpretación, confiando en Dios. Así que Daniel le dice a sus amigos lo que sucedía y oran. Es lo interesante de esto, oran a Dios y Dios por su misericordia entonces le da la interpretación. Se presenta ante el rey
y le dice, y no solamente le da interpretación, le da el sueño también. Algo interesante, por eso que cuando ellos reciben la interpretación, vemos lo que dijo Daniel. Y lo que dijo Daniel es la filosofía de la historia humana en este mundo. Lo que respondió o lo que dijo Daniel. Debido a su misericordia, Daniel dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, aunque ante los ojos humanos pareciera que no fuera así, que fuera todo lo contrario, es una realidad. Dios es el que tiene el control de los gobiernos de este mundo. Exacto. Da la sabiduría a los sabios y las ciencias a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Entonces se presenta ante el rey y le dice, señor rey, ya yo tengo el sueño y la interpretación, y comienza a relatarle lo que vamos a ver ahora en pantalla, que Nabucodonosor dice que vio Daniel le dijo, tú estabas en tu lecho o en tu cama, ¿verdad?, pensando acerca de tu reino, y se te vino entonces el sueño, el pensamiento, se te mostró una imagen. Vamos a ver la imagen creada por metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro, y los pies de hierro con barro. Y él le dice que luego de esa imagen vino una piedra de afuera, no cortada por mano humana, dice, sino que y chocó a esta imagen o esta estatua, y dice que la desmenuzó. Y le chocó en los pies. Claro, y es choca un los detalle pies. Importante. Y que, por eso va en la interpretación. Y luego dice que de esa piedra se hizo un gran monte, ¿verdad? Ahora viene la interpretación. Y Daniel le dice, para que no sean palabras nuestras, Daniel le dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Podemos ver aquí la interpretación. ¿Qué significaba entonces la cabeza de oro? Dice, tú eres aquella cabeza de oro. Pero si leemos el siguiente versículo, la cabeza de oro no se está refiriendo directamente, específicamente a Nabucodonosor, sino su reino. Claro. El reino que él administraba, dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior. Quiere decir que metal significa ¿qué? Imperio, reino. Reinos. ¿Y para qué? ¿Cuál era el imperio que gobernaba Nabucodonosor? Daniel 1.1 lo dice. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Podemos decir, si metales son imperios, y la cabeza de oro le señaló a Nabucodonosor, por lo tanto entonces la cabeza de oro representa a Babilonia. Y dijo que luego vendría otro reino inferior. Babilonia en la época de su imperio, no solamente a Nabucodonosor, eso es lo que vos le estás queriendo explicar, ¿cierto? Como después vino un reino inferior y ese reino inferior también es otro reino y otro inferior y así. Bueno, y lo confirma la historia. Exacto. ¿Cómo? Podemos decir entonces que ¿Quiénes son? la imagen, la profecía comienza desde los días Claro, de Daniel hacia adelante. de Daniel hacia porque acá. ya los otros ya habían Año pasado. 606 antes de Cristo lo demás para no acá. se toma en cuenta en No esta lo toma en profecía. Claro, porque ya habían pasado. Hay otras profecías que sí toman en cuenta, pero esta no. Claro, y también dice, hay personas que dicen, bueno, ¿y qué pasa con el imperio chino? Otros imperios que se Egipto. han levantado. Claro, es porque, bueno, ya el Egipto había pasado. Pero, por ejemplo, el imperio chino no tuvo nada que ver con el pueblo de Israel. O sea que todos Solamente estos son los que tienen que ver con el pueblo de Dios. Israel, el pueblo de Dios. Porque Entonces, Dios siempre está preocupado por su pueblo. O sea, vos cuando vas a encontrar en la Biblia, la historia de la Biblia, ¿de dónde es? ¿De quién se preocupa su pueblo? De Dios, de su pueblo. Entonces, Él siempre va a contar la historia desde el punto de vista de su pueblo y de los imperios que hay alrededor de su pueblo. El imperio chino tampoco habrá tenido la fuerza y el poder que habrán tenido todos otros imperios, porque si no hubiera llegado hasta también Israel, ¿se entiende? O sea, entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que, ¿por qué los puso dentro de la medialuna fértil? Los puso dentro de la medialuna fértil al pueblo porque el pueblo podía predicar a todas las naciones del mundo, porque era paso para todas las caravanas del mundo ahí en Israel. Entonces, esa era la parte más importante del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que dedicarse a predicar de Jehová a todo el mundo, inclusive
a los chinos, porque los chinos seguro que iban a comprar cosas de Israel. Y Bueno, pasaban por ahí. y ahorita los chinos están conociendo de la palabra. Exacto. Ahora mira, la historia lo confirma. La historia es una muestra de lo que dijo Dios, se cumplió tal cual lo reveló. Tú puedes ver que Babilonia, luego vino Medo-Persa, ahí están los años, lo pueden ver. Grecia, y luego de Grecia fue vencido por el Imperio Romano, y luego ese Imperio Romano tuvo una división en la cual se creó lo que es Europa. Exacto. Por eso dice allí que iba a haber una división y que no se podría unir de nuevo. Pero no solamente hace una representación de lo que iba a suceder con el Imperio Romano, sí, iba a haber una división, ¿sí? Unos reinos unas naciones que se formaron a partir de la división del Imperio Romano, sino que también está haciendo referencia que Roma sigue presente en los pies. Pero si dijimos que los metales representan reino, imperio, ¿qué representará el barro? Eso es algo muy interesante porque el barro no es un metal. Claro. Es una estatua de Es metal. algo diferente. Es algo muy distinto. No es un imperio. Ahora, yo quiero enfatizar algo aquí. Luego de la estatua dice que viene la piedra, choca la estatua en los pies, la desmenuza, se levantará un reino que dice que permanecerá para siempre. Pero yo quiero ver lo que dice aquí el versículo 45. De la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara mano alguna, la cual desmenuzó el hierro. Mira la palabra que utiliza, desmenuzó. Esa piedra desmenuzó la estatua, dice el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nosotros ahora que estamos en este siglo, en el año 2020, podemos ver ya en el pasado el cumplimiento fiel de lo que Dios dijo. Pero Dani, ¿esta profecía llega hasta nuestros días? Claro, ahora vamos a eso. Luego de la división del Imperio Romano, aparece una que no es metal, un material que no es metal, es barro. Si dijimos que el barro representa imperio, poder político, ¿qué representará el barro? Quiere decir que es algo. El metal sí representa imperio, poder Claro, el político. metal. Y el hierro, El barro. Roma. Y bien lo importante, que el hierro todavía está presente en los pies. Exacto. Ahora, ¿qué ibas a Podemos comentar? hacer una solita aclaración, quiero hacer para que la gente vea el detalle de la profecía. Fíjate que Babilonia era una cabeza. Medo-Persia, que son dos reinos, los medos y los persas, y hay que justo en el torso, dos brazos, uno más fuerte que el otro. Como todos tenemos un brazo más fuerte que el otro, así fue que los persas terminaron siendo más fuertes que los medos, aunque salieron más tarde. Esa profecía, ¿cómo la confirmamos? La confirmamos con Daniel 8 y 9. Daniel 8 y 9 confirma todas estas cosas que también fueron predichas. Después viene Grecia, el bronce, que sus armas eran de bronce, y los pies de hierro, porque las armas de los romanos eran de hierro. Pero ¿por qué hay dos piernas? Porque hay dos tipos de Roma. Porque hay una Roma que es la que gana el poder por la espada, y hay una Roma papal que es la que gana el poder político. Y ahora viene la explicación de lo que vos querías explicar en cuanto al barro. Claro. Ahora viene el barro. Y miren que la división del Imperio Romano como tal sucedió en el año 476 después de Cristo. Vamos a ver qué es barro. En Génesis 2, 7, cuando Dios crea al hombre, miren el material que utiliza. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, mire, polvo o barro, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pregunto, ¿qué material utilizó Dios para crear el cuerpo del ser humano? Algunas El Biblias hombre. dicen arcilla inclusive, Claro, más y puntualmente. arcilla es un barro moldeable. ¿Qué es lo que utiliza el alfarero? Arcilla. Barro de alfarero es Claro, arcilla. así como Dios moldea el cuerpo, ¿ves? Es un barro que se moldea. Entonces, pregunto, ¿qué material utilizó Dios para crear el cuerpo del hombre? Barro. Arcilla. Barro de alfarero. Vamos a buscar Efesios 5. De hecho, hay muchas curas que se hacen con arcilla. Claro, también Las sirve cataplasmas que se hacen, ¿por qué se hacen? tiene se Tiene utiliza también en la parte de la Evidentemente salud. venimos del barro. Se utiliza también en la Exacto. salud. Somos polvo también. Exacto. Dice Efesios 5, vamos a leer versículo 23 en adelante, 22, perdón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el Señor, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Si la cabeza es Cristo, ¿quién es el cuerpo? Su iglesia. La iglesia. ¿Y con qué fue creado el cuerpo? Con barro. Con barro.
podemos decir que la iglesia o el barro representa iglesia, Sí. representa religión. Mira lo que dice Jeremías 18. 18:6 dice. Dice Jehová acerca del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era pueblo de Dios. ¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que nos está señalando aquí los pies? Los pies está mostrando una relación que no se puede hacer. Que no debe haber, ser. que no debe ser. Que no debe ser, Puede haber una mezcla fuerte, duradera, entre el hierro con barro. No se puede, ¿verdad? Si el barro representa poder político, ¿qué representa entonces el barro? El poder religioso, la parte religiosa. Pero en la Biblia, en toda la Biblia, tú no ves que Dios apruebe esa mezcla, esa relación. Él no aprueba. Cuando Por eso Cristo lo dijo, mataron a Jesús. Él dijo, da a César lo que es de César, Sí. y a Dios lo que es de Dios. No Exacto. me pueden mezclar las dos cosas. ¿Y qué dijeron cuando lo mataron a Jesús? Es necesario que alguien muera por el pueblo y no que todo el pueblo se pierda. Entonces, ¿qué es? Es lo políticamente correcto, pero no era lo correcto. ¿Se entiende? Lo mismo pasa hoy en día con la humanidad. Lo políticamente correcto es dejar que el matrimonio igualitario, el aborto, lo políticamente correcto, ¿por qué? Porque es lo que me conviene, es lo que la mayoría quiere. Pero de ahí a que sea correcto es otra cuestión. Y esto se está metiendo en todos lados. Ahora, cuando una iglesia se une con lo político, con el poder político, se vuelve opresora, Exacto. persigue y se vale del apoyo para promulgar leyes obligadas, y el que no, a la cárcel o a la muerte. Y eso sucedió. Y se vuelve adúltera según Apocalipsis. Claro, entonces vamos hacia allá, porque si mujer pura, que espera por su marido, representa a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿qué representará entonces una ramera? Una prostituta, como está en Es Apocalipsis. una iglesia, claro, Es pero una porque es una iglesia, mujer. pero prostituida. Pero una mujer No es de acuerdo a la que se voluntad de relaciona con quién. Dice, versículo 1 de Apocalipsis 17, vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representa agua? El versículo 15 dice, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiere decir que esta iglesia, este poder religioso, tiene influencia, tiene dominio En sobre todo el lugar del naciones, mundo. pueblos Exacto. y lengua. Versículo 2. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes Los que han tienen fornicado. La fornicación es una relación que Dios aprueba. Dios no aprueba la fornicación. Entonces, es igual como la relación entre lo político y lo religioso. Es una relación que Dios no aprueba. Pero aquí es representada como una ramera, porque en vez de relacionarse con su marido y esperar por Cristo Jesús, entonces tiene relación ¿con quién? Con los reyes, que son los presidentes. Y por eso se le llama fornicación. Exacto. ¿Y quién es esta ramera? Los ¿O 10. quién es estos pies entre hierro y barro? ¿Quién Bueno, es? entonces preguntémonos si el hierro está presente o Roma está presente en los pies. Claro. Hay un poder Hoy, religioso. Roma, ¿qué está haciendo? ¿Está tratando de globalizar o no? Sí. Exacto. Entonces, ¿quién es uno de los poderes más eminentes de los 10 dedos de los pies? Y que surgió Es del Roma. antiguo imperio romano. Sigue siendo Roma. Roma está llevando adelante la globalización. Entonces esos 10 dedos de los pies son 10 poderes. ¿Se entiende? Pero Roma es el que está llevando adelante la globalización. Y justamente Roma está casándose con quienes no se tiene que casar. ¿Con quién se tiene que casar la iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Con Cristo. Y Roma se está casando con los poderes de la tierra. ¿Qué está haciendo Roma? Está diciendo, vamos a arreglar el clima en vez de decir, señores, Jesús viene pronto. Arrepintámonos de nuestros pecados. No lo está diciendo. Está diciendo, vamos a arreglar la tierra, vamos a arreglar los problemas del calentamiento global. ¿Con qué? Con un día de descanso. Y que no es el día de descanso que Dios dice. Claro, ahora, también la historia nos confirma que esto se ha cumplido. Por ejemplo, en la Edad Media, de los años 500 en adelante, hasta el año 1700, la Iglesia Católica, y no es un invento de nosotros, esto lo confirma la historia. La historia eclesiástica dice cómo el papado tuvo la supremacía en el mundo y que hubo millones de mártires por esta iglesia. Pero también hay una profecía Hasta que que pierda la pronto profecía. vendrá y recibirá nuevamente la supremacía Claro, y obligará exacto. al mundo a que se incline
por medio de la ley dominical. Podemos decir en qué momento pierde el poder. Pierde el poder por Napoleón. Napoleón le quita el poder al Papa, le quita las tierras, le quita todo. Desaparece el papado. Y esa es la herida de muerte que recibe la bestia del Apocalipsis. Pero después empieza a ser sanada y dice que todo el mundo se maravilló porque fue sanada esa herida de muerte. Y es lo que está ocurriendo hoy con Roma. Roma tiene cada vez más poder. ¿Quién derrotó? Cuando yo digo Roma, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A Roma la ciudad o a Roma papal? A Roma papal me estoy refiriendo, porque Roma papal perdió mucho tiempo en recuperar este poder, pero ya lo está recuperando. Ya vemos que todos los poderes de la tierra se están rindiendo delante de él y todas las religiones de la tierra también. Ahora, pregunto, ¿hasta cuándo va a durar este poder? Hasta que venga Jesús. ¿Cuál es el reino que destruirá a La este piedra, poder? la roca. La roca. ¿Y quién es la roca? Y tenemos que ver entonces, porque esa es la esperanza. La esperanza es que este mundo, dominado por los reinos creados por hombres, no va a ser eterno. Sino que viene un reino que va a destruir y va a permanecer por siempre. Y va a ser está un cielo predicho, nuevo y una tierra nueva. Por eso dice... Ajá. Y está predicho también en Isaías, cuando dice en el capítulo 2, versículo 2 de Isaías, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Entonces en el último tiempo va a ser confirmado el monte de la casa de Jehová sobre todos los montes. ¿Qué quiere decir? Sobre todos los reinos que va a haber sobre la tierra, el que va a permanecer para siempre y que va a aparecer último, ¿de quién es? El reino de Jehová. Eso es lo que quiere decir. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones de la tierra tenemos que correr detrás de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. No hay otra salvación, no hay otra vida eterna, no hay una continuidad en la tierra, no hay nada de lo que quieran inventar hoy en día. Dios sabe todo, nos comunicó todo. Nosotros debemos tomar la decisión de a quién vamos a seguir. Esa es la realidad. Y una pregunta que quiero hacer. ¿Cuándo va a venir la piedra? Y falta muy poco. Falta muy poco porque vemos que la herida ya casi está sana de la Iglesia Católica. Ya casi tiene todo el poder para empezar a decir hagan esto y hagan lo otro. ¿A quiénes? Al gendarme del mundo, por ejemplo, que es la segunda bestia que habla el Apocalipsis, que es Estados Unidos. Estados Unidos es el que va a hacer adorar a todo el resto, según la Biblia. Pero también sabíamos que iba a venir este día de descanso obligatorio, que no es el de Dios, que es el domingo, el de Dios es el sábado. Va a venir por una decisión del Papa y decisión de Estados Unidos, va a venir el día de descanso obligatorio a nivel mundial y que va a ser con pena de muerte al final. Eso ya lo sabemos. ¿Y de dónde lo sacamos? Nosotros tenemos una profeta que se llama Elena de White, de la cual se vino cumpliendo absolutamente todo lo que fue diciendo. Y hasta dijo que iba a haber una persecución del verdadero pueblo de Dios por el clima. Así que ya vemos que si este poder de la tierra se está arreglando con las otras naciones por una cuestión climática y están tratando de poner un día de descanso por una cuestión climática también, ya vemos por dónde viene todo el caminito. La profeta no le erró. Y también Cristo dijo, cuando veis todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantó vuestra cabeza porque la redención está cerca. Y se está viendo todas estas cosas. Ahora, quiero, para terminar en mi parte, que viene una piedra y la piedra es segura. Porque así como se levantaron estos reinos fielmente, como Dios lo dijo, esta piedra también vendrá. ¿Y quién es la piedra? Dice Mateo 21:44, dice, Cristo hablando sobre sí mismo, dice, el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella caiga será desmenuzado. Él es la piedra. Ahora, mira la palabra que utiliza, desmenuzar, sí, que es la misma palabra que utilizó para la misma que dice Daniel, claro. Entonces, Cristo es la piedra, y también lo dice Pedro. Y quiero la piedra angular que fue desechada por los edificadores. Cristo Jesús. Quiero terminar con Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis cuando hablando de la segunda venida de Cristo. Déjame leer este versículo que tiene que ver con lo que vos decís. Ajá. Está en 1 Corintios 10:4 y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Cristo Jesús. Clarito. Entonces, mira lo que dice Apocalipsis 19 hablando de la venida de Cristo Jesús, que dice que viene como un guerrero para salvar a su pueblo. Dice que viene con un caballo, ustedes lo han leído, ¿verdad? Un caballo blanco y con la espada
Sabemos que todo esto no viene literalmente sobre caballo, sino simbólicamente, ¿verdad? ¿Por qué viene como caballo? ¿Por qué viene como guerrero? Porque es una guerra, es un Porque viene conflicto. rápido, Dice el aparte. versículo 17, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de jinetes, carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y dice, y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a la imagen. Y todos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Eso cuando venga Cristo Jesús. Cristo Jesús va a terminar con los reinos de este mundo, Amén. porque es la piedra. Así que nuestra esperanza está en la venida de Cristo Exacto. Jesús. Este mundo es Y pasajero. ojalá- Y así como se levantaron los reinos, este reino que va a ser eterno también vendrá. Ojalá, Dani, que lo que vos leíste ahí, que van a venir a comer la carne de reyes, ojalá que haya algún rey que está escuchando esto y que se dé cuenta a tiempo. Porque Dios lo único que necesita de nosotros es el arrepentimiento y el seguirlo de corazón. Sigue siendo así la salvación, no es muy compleja hasta el día de hoy. El camino de santificación es otra cosa más, pero que la gente se pueda arrepentir, que pueda escuchar este mensaje y pueda darse cuenta que el tiempo está muy cerca. Bueno, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Dani Primera, por enseñarnos y esperamos que todo esto sea de provecho para nosotros. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado en este estudio muy interesante de Daniel 2. Te invitamos para que sigas estudiando con nosotros el libro de Daniel. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.